Invitar más que todo a los participantes que aún no son parte del centro de negocios a que se unan a nuestra comunidad. Nosotros ya como muchos saben, entregamos asesorías y también capacitaciones a todos los emprendedores y pequeños empresarios de acá de la provincia de Valdivia. Con los emprendedores trabajamos a través de capacitaciones ya para entregarles herramientas, ya sea habilidades blandas, como es el caso de este taller, herramientas más técnicas también acerca de diferentes rubros, y después ya cuando deciden formalizarse, nosotros los tomamos de la manito y los acompañamos en todo el proceso, desde el inicio de actividades hasta generar un plan de marketing, contabilidad, recursos humanos, ventas, todo lo relacionado con el ámbito empresarial. Así que invitarlos a ustedes, y si tienen conocidos, amigos que sean emprendedores y que estén en este camino, eh, recordarles que no es tan difícil si uno está acompañado de un grupo de personas que se vinculan con este medio y pueden ayudarlos a hacer mucho más efectivos sus negocios y lo que hacen. Así que invitarlos a ustedes, que inviten a sus conocidos, familiares, todos los emprendedores a que sean parte de nuestra comunidad, y los que nos convoca el día de hoy, este taller de coaching empresarial a cargo de don José Cariaga. Ya hemos tenido talleres con él, la van a pasar súper bien, se los aseguro. Aprovechen de consultarle lo que más puedan, y eso, que sea muy, muy provechoso este taller, así que adelante, José. Muchas gracias. Eh, ¿Por qué me parece Marcela? Ah, Marcela. la cuenta de Zoom Sí. está asociada a Marcela, y como me cambié del celular al computador, ¿Cómo está la ahí, Marcela? Mándale cariño de mi parte, ¿ya? en tu nombre. Bien. Bueno, primero que todo, ya formalmente darles la más cordial de las bienvenidas a este espacio, a esta pequeña actividad de charla taller. Mi nombre es José Cariaga, ya me voy a presentar con un poco más de formalidad, pero eh, agradecer que se den el tiempo de estar acá y desde esa misma gratitud ponerme súper a disposición de lo que pueda emerger en esta conversación. Siéntanse con la total y absoluta libertad de hacer todas las preguntas que necesiten, no se queden con ninguna pregunta pendiente. Eh, Vamos a profundizar en un tema que es bien importante y bien atingente hoy día en lo que estamos viviendo, que tiene que ver con nuestras capacidades adaptativas, que tiene que ver con ciertas destrezas relacionales, que tiene que ver con con una dimensión actitudinal que es relevante a la hora de involucrarse en redes, en trabajos colaborativos, en el desarrollo de un emprendimiento. ¿Sí? Eh, Voy a pasar a compartir mi presentación. Yo les cuento que con razón de causa les puedo decir que he estado en los dos lados del mostrador, he estado como cliente del centro de negocios con un par de emprendimientos y he estado de este lado del mostrador compartiendo también propuestas. Estuve en el Pyme Palusa hace un par de semanas, que también fue una experiencia muy entretenida. Me tocó hacer la charla de cierre del Pyme Palusa y lo encontré notable. Eh, bien, bien, perfecto. Entonces, primero, contarles quién soy, quién va a estar dándole este pequeño espacio de contenido para que también puedan orientar sus preguntas en materia de lo que yo pueda o no compartir. Tengo magíster en gestión de personas, coach integrativo, coach vocacional, algunos diplomados en neuroeducación, psicología positiva, educación positiva, pedagogía en educación superior. Tengo varios años de trabajo como consultor y una de las cosas que más me gusta de este trabajo eh, es exponer, es hacer charlas, talleres. Me encanta eso. Mis primeros meses de confinamiento fueron muy angustiosos porque de pasar a estar 3 semanas viajando dentro de un mes a estar absolutamente encerrado y empezar a viajar en la virtualidad, me significó un desafío importante en términos de adaptativo también en lo personal. También voy a hablar de esas referencias personales, de lo que a mí me sirvió, de lo que me ha servido hasta hoy día, frente a los fracasos que uno experimenta en estos entornos eh, y poder desde ahí compartir claves. Hoy día estoy con un par de emprendimientos que me llenan el alma.
Bueno, ahí están mis contactos, si posterior a esta charla quieren profundizar en algo, quieren tener información que yo haya podido compartir y que quede ahí dando vueltas y no alcanzamos por tiempo. Esas son mis redes de contacto para que quedemos conectados desde ya. ¿Mm? Yo contesto siempre todos los mensajes, a veces me demoro un par de días, pero siempre, siempre me preocupo de compartir y de contestar todo lo que va llegando. Y de conectar. Si hay algo que yo no sé, pero estoy seguro que alguien más sabe, siempre los dejo vinculados con alguien. Así que eso también es parte de esta generación de redes. Eh, Bien, partamos con esta pregunta. ¿Mm? Partamos con esta pregunta. Y quiero que la vayamos eh, comentando, compartiendo, poniendo afuera. ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes, queridas, queridos, que es importante la adaptación? ¿Por qué es importante adaptarse? ¿Estamos diseñados para adaptarnos? ¿Cuál es el rol de la adaptación? ¿Qué creen ustedes? Que nos mantiene con nuestros sentidos creciendo o en expansión, pues, no hace sentir con ¿Sí? vida, creo yo. Perfecto. ¿Es inherente al ser humano la adaptación o somos más bien rígidos? ¿Somos animales de costumbres? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Nos gusta tener que adaptarnos o es más bien algo que es contra natura para nosotros? ¿Cómo lo ven ustedes Eh, desde su experiencia? Nicolás. sí, bueno, no es tan fácil, la verdad, para el ser humano en general poder estar frente a estos nuevos cambios. O sea, es algo complejo que lleva tiempo y que a veces los periodos de adaptación más o menos rondan los 21 días aproximadamente, como dice en algunas literaturas, así que no es Ujú. algo tan fácil. Perfecto, perfecto, Nicolás. Ahí Francisca dice, no nos gustan los cambios y Mariana comparte también, es importante adaptarse porque todo va cambiando rápidamente. Exactamente, los ciclos de cambios hoy día son brutales, ¿sí? Yo soy de la generación, por lo menos, voy a cumplir 45 años este 2021 y soy de la generación que experimentó el tránsito de los vinilos, ¿sí? Yo partí escuchando vinilos hasta lo que hoy día escuchamos por streaming, ¿sí? Y pasé por el cassette, pasé por el VHS, ¿cierto? Por el Blu-ray, por el disc, por los discos compactos. eh, y eso fue en un periodo de 25 o 30 años, pero cada vez la brecha sigue acortando más, ¿cierto? El disco estuvo vigente cuántos años, ¿sí? Un montón de años. Después el cassette estuvo vigente un montón de tiempo, pero menos que el disco, y después el CD, que estuvo menos vigente que el cassette, y así fuimos acortando la brecha hasta la MP3 y hasta el streaming, que es lo que vivimos hoy día. Es decir, me engancho mucho con lo que dice Mariana, porque todo cambia rápidamente. Y hoy día, más que nunca, en la humanidad, jamás habíamos experimentado tanta velocidad en los cambios. ¿Sí? Debemos adaptarnos al mundo VUCA, CF, CF. ¿Quién es CF? Cuénteme quién es CF. A ver, Estoy ¿quién sin es cámara, CF? Carolina. Ah, ya, Carolina. Carolina, ¿qué ¿Sí? es VUCA? El Cuéntanos. mundo volátil. Perfecto, perfecto. El, lo eh, junto con los cambios que van emergiendo, junto con los cambios que van apareciendo en lo cotidiano, también van apareciendo metodologías, ¿cierto? Y modelos. Eh, y ahí lo que Carolina plantea, lo del BUCA, es un acrónimo, ¿cierto? Que tiene que ver eh, con lo volátil, con la falta de certeza, con la complejidad, con lo ambiguo. Y hoy día sí, conscientemente tenemos que estar muy atentos a los cambios que estamos experimentando. ¿Sí? Porque, ¿qué ocurre si no nos adaptamos? ¿Qué le ocurre a los sistemas y a los organismos cuando no nos adaptamos? La pregunta tiene la respuesta casi hecha desde la pregunta anterior, ¿verdad? El organismo muere. Está obligado a adaptarse, ya sea cambiando
en procesos adaptativos de largo aliento, ¿cierto? Ya sea en su pelaje, en su estructura ósea, que son cientos de años, o psicológicamente, que es lo que tenemos que hacer nosotros hoy día. ¿Mm? ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado en los últimos 8 meses, 10 meses, emociones difíciles de manejar? Lo voy a plantear así. No le voy a poner un juicio respecto al tipo de emoción, pero ¿cuántos hemos tenido emociones difíciles de manejar? Levanten la mano, hagan la reacción del dedito para arriba. Ahí Carolina acusa recibo, Nicolás también. Es decir, hemos experimentado emociones que son difíciles de manejar. ¿Y por qué son difíciles de manejar? Y voy a hacer doble clic en esta idea. Nosotros hemos escuchado mucho, y lo escuchamos recién de Catherine, ¿cierto? Esto de las habilidades blandas, ¿no? ¿Mm? Pero las habilidades blandas, y ahí yo quiero saber si comparten conmigo o no la idea, las habilidades blandas son las habilidades más duras de poder incorporar. ¿Sí? Pensemos en un ejemplo bien práctico, bien concreto. Pongámonos en un paralelo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos podría costar aprender más? Nos podría costar aprender más a manejar una plantilla Excel o desarrollar capacidad de liderazgo y capacidad de compasión. ¿Qué nos tomaría más tiempo? ¿Opción 1, opción 2? Desarrollar la opción 2. La opción 2. Claro, la ¿Sí? compasión es un componente de dificultad Sí. Es mayor. decir, y esas son siempre descritas como habilidades blandas, ¿cierto? Pero las habilidades blandas son las habilidades más duras se llaman habilidades blandas porque son relacionales, ¿sí? Pero a veces se maneja la idea de que las habilidades blandas son habilidades como secundarias, como fáciles, son más importantes las habilidades duras, las técnicas, manejar una buena planilla Excel con un sistema o una tabla dinámica, súper bien, versus ser buena persona, ¿sí? Ser empático. ¿Mm? Ser alguien que tiene inteligencia emocional. Bueno, hoy día es clave la inteligencia emocional. ¿Sí? Es clave cómo nosotros nos relacionamos con nuestros quehaceres. Y un ejemplo ejemplar de lo que ocurre cuando no nos adaptamos es este famosísimo caso. ¿Sí? ¿Les suena? ¿Lo conocen? ¿Hay alguien que no lo conozca que lo comparta abiertamente en el chat? Si a alguien no le suena el caso de Blockbuster. ¿Alguien no lo conoce? Porque si todos lo conocen, nos vamos al grano. No contamos de qué trata. Pero, bien, asumo que todos lo conocen. Bueno, Blockbuster pecó de falta de adaptación. ¿Sí? Y no fue porque no tuviera estructura, no fue porque no tuviera contenido, fue porque tuvo la creencia, y anoten esta palabra, tuvo la creencia de que lo que venía no iba a ser relevante, no iba a ser significativo, por lo tanto, para el futuro que ellos visualizaban, el streaming no iba a aprender, quién iba a querer ver las cosas por internet, ¿sí? Y por lo tanto, no dieron el paso, ¿sí? Hoy día sabemos lo que pasó con Blockbuster, sabemos lo que pasa con streaming, partió Netflix, o partieron otras más chicas, luego Netflix explota con esto, y ya hoy día se ha sumado Disney Plus, se ha sumado Amazon Prime, creo que hay otra que está empezando a salir, no me acuerdo el nombre, pero que también creo que lo que era Fox, que ahora es Star, también va a tirar un canal de streaming, entonces la tendencia era clara, pero no la supo ver. Entonces cuando no nos adaptamos, ocurren cosas, ¿sí?, que nos obligan a adaptarnos. Y nosotros nos podemos adaptar por dos razones. Porque nos obligan o porque queremos. ¿Sí? Dos opciones. Si nos obligan a cambiar un hábito, a cambiar una estructura, ¿sí?, va a costar más que nos podamos adaptar. Si decidimos adaptarnos conscientemente, le vamos a prestar atención a aquellas cosas que necesitamos para que podamos desplegarnos en el escenario que estamos enfrentando. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora en esta primera parte es contarles desde las prácticas de liderazgo adaptativo cuáles son los 3 recursos que nos sirven para incrementar nuestro valor en los procesos de adaptación. ¿Qué quiero decir con esto?
nos podemos adaptar de manera libre, es decir, nos adaptamos porque no nos queda otra, y otra es adaptarnos porque conscientemente decidimos adaptarnos. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Es que cuando decidimos adaptarnos, el tiempo ocupado en eso es menor que si nos dejamos adaptar por las circunstancias. ¿Sí? Por lo tanto, se traduce en eficiencia, eficacia, se traduce en bienestar, se traduce en control, se traduce en menos estrés. ¿Sí? Por lo tanto, hay cosas que nosotros podemos hacer para adaptarnos con mayor eficiencia y mayor eficacia. ¿Ya? ¿Adaptarnos a qué? El qué lo pone cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, un profesor que estaba acostumbrado a hacer las clases, como todos conocíamos las clases, ya sea a nivel universitario, a nivel secundario o a nivel de sala cuna, estaban acostumbrados a estar en sala. ¿Sí? Y hoy día, qué es lo que ocurrió? Tuvieron que hacer una clase totalmente distinta, se tuvieron que adaptar. ¿Sí? Para muchos profesores esto fue una fuente de estrés no menor. ¿Sí? Para otros fue una oportunidad, ¿sí? Porque no estaban nunca en su casa y pudieron aprovechar de hacer otras cosas y por lo tanto muchos profesores trataron de hacer las clases igual a como las hacían en formato presencial. ¿Sí? Y fue un fracaso. ¿Mm? Y otros profesores se dieron cuenta que no se pueden hacer las clases como eran antes porque el sistema es distinto. Por lo tanto, tengo que hacer otras cosas. ¿Mm? Tengo que dejar algunas cosas que me funcionan, pero otras las tengo que eliminar y tengo que ponerme en función de otras cosas y otros desafíos. En este relato que yo les acabo de hacer, mencioné las 3 claves del liderazgo adaptativo. ¿Sí? Y que son las que vamos a pasar a ver en detalle ahora en este momento. ¿Cuáles son las claves de la adaptación? Quizás no está expuesto explícitamente en la charla y quizás lo vamos a alcanzar a ver en la segunda parte, pero acá el factor emocional es clave. ¿Sí? El factor emocional es clave. ¿Qué significa el factor emocional? Significa cómo nosotros somos capaces de reconocer nuestro estado emocional frente a las situaciones que vivimos en lo cotidiano. ¿Mm? Es decir, qué emociones nos despiertan cierto tipo de situaciones. ¿Mm? ¿Qué emoción nos despierta, por ejemplo, la cuarentena? ¿Qué, ¿Qué nos pasa cuando vemos todo el día Chilevisión? ¿Qué es lo que pasa cuando vemos todos los días que mi vecino sale y yo estoy hace 10 meses encerrado y mi vecino sale a fiestar, a festear? ¿Qué me pasa cuando por fin, después de que me pude vacunar y mi mamá se vacunó, de que por fin nos vimos o está la posibilidad de vernos? ¿Sí? Hay algo que no podemos obviar y por eso quizás por obvio no lo mencioné, es que el mundo emocional es determinante para lo que estamos viviendo hoy día. Es decir, las destrezas emocionales hoy día son críticas. ¿Sí? No son, no son interesantes de ver, son críticas. ¿Sí? Hace una semana atrás, puede que falle como en la cantidad de días, pero entre 6 y 7 días apareció un informe de la Gallup, si no me equivoco, en donde dice que Chile es el segundo país que más se ha deteriorado en salud mental en periodo de cuarentena. ¿Qué les parece eso? Sí, también ha sido comparada la salud mental de Chile con la capital de Haití, que tiene uno de los ingresos per cápita más bajos en el mundo. Entonces, pareciera ser que el tener más dinero no es predictor de tu salud mental, por ejemplo. Para nada, Entonces, al contrario. abierto el debate en otras áreas que de pronto uno se desgasta muchísimo bajo esa lógica. Exacto, exacto. Y ahí, ahí se abre una ventana de conversación y de discusión a propósito justamente de esto también, del teletrabajo. Yo venía haciendo teletrabajo hace varios años, pero yo salía mucho también. O sea, yo hacía mucha charla en distintas ciudades, entonces yo ya estaba acostumbrado a no estar en un trabajo 24/7 o una jornada laboral, y estaba acostumbrado a trabajar en esta modalidad con mis horarios, con mis tiempos, ¿sí? Pero hay gente que este cambio fue brutal, porque tuvo que adaptarse a trabajar en su casa, pero en un formato que significa también estar con los hijos. Yo les mostrara, ustedes vieron lo que hay detrás de cámara. Acá el piso está lleno de Legos, de ¿qué más hay? Dibujos, autos. Es un campo minado.
Y si esa puerta estuviera abierta, verían el resto. Entonces, ha significado un desafío de a qué tenemos que adaptarnos, qué necesitamos, qué tenemos que desechar y qué acciones tenemos que tomar. Entonces, esta charla se divide en dos partes. La primera, que es la que estamos trabajando ahora y que vamos a ver claves de adaptación, y les voy a compartir un recurso para que ustedes puedan trabajarlo y lo puedan mirar desde esa perspectiva. En el segundo momento, vamos a trabajar hábitos, hábitos poderosos, el cómo nosotros instalamos hábitos poderosos en nuestras vidas, sin acá la consigna del gurú que les va a decir, mire, esta es la forma, sino que algo que le sirva a mucha gente y que uno tiene que adaptar a su propio sistema. Ya no es una fórmula, no es magia, pero sí sirve, ya tiene sentido de utilidad. Bueno, clave 1. Clave 1 para adaptarnos exitosamente o eficazmente. ¿Ya? Deshacernos de todo aquello que no nos sirve y que nos entorpece. ¿Sí? Acá entran todas aquellas cosas que en un momento me sirvieron, pero hoy día no me sirven para nada. Mismo ejemplo de los profesores. Antes yo solía hacer mi clase pensando en que tenía un público delante, tenía una PPT, daba un contenido, pero hoy día tengo que estar frente a una pantalla con el 99% de las cámaras apagadas, ¿sí? Y hacer como que soy un locutor radial, ¿sí? Sin tener mucho feedback de las personas que me están viendo, de los alumnos de tercero, cuarto medio, primero, segundo básico. Hubo que deshacerse de cosas que servían en un momento, pero que hoy día ya no sirven. Hoy día no nos sirve programarnos para salir de nuestra casa a cierta hora y cuajar reuniones porque hay tiempos distintos. Entonces, ¿qué de lo que estamos haciendo hoy día ya no me sirve? Nos adaptamos más rápido cuando soltamos más rápido. ¿Sí? Repito, nos adaptamos más rápido cuando soltamos más rápido. Es decir, cuando cambiamos la piel, cuando estamos disponibles para cambiar la piel. ¿Sí? Entonces, esto a mí definitivamente no me sirve. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que me van a servir? ¿Sí? Y empiezo a mirar para otro foco. Pero el foco de insistir en esto que no me ha servido acá, insistir en, por ejemplo, para los que hacen gestión de equipo, los que hacen gestión de grupo, los que tienen reuniones con clientes, antes uno podía tener una reunión de 45 minutos con un cliente, ¿sí? Hoy día las reuniones son el pan pan vino vino, ¿sí? Porque si no, porque tú puedes hacer rendir tu tiempo y puedes tener 4 reuniones en una hora, ¿sí? Que puede ser para tomar decisiones, para deliberar, para compartir un producto, ¿sí? Yo ahora tengo reuniones con uno de mis emprendimientos, con mi equipo, 15 minutos los viernes, 30 minutos los viernes ya, ¿sí? Y el resto puro WhatsApp, intercambio de información, ¿sí? Y antes era imprescindible estar presencial y juntar, entonces estar 45 minutos, 60 minutos en una reunión ya no nos sirve. No es que nos sirva en general, sino que lo tengo que examinar en mi proceso, en mi trabajo, en mi quehacer. ¿Sí? No me sirve. A mí no me sirve. Me servía antes cuando había que hacer procesos creativos. Hoy día los procesos creativos se pueden hacer in situ, en cada uno de su casa. Lo trabajamos a través de Jamboard. Hay distintos recursos. ¿Sí? Entonces, ¿no me sirven las reuniones virtuales? Perfecto. Las reuniones de 15 minutos y avanzamos. Entonces, me deshice de eso. Entonces, vayan haciendo el ejercicio ahora porque después lo vamos a pasar a trabajar ya más en lo concreto. ¿Ya? Luego, un elemento también importante del deshacerse, que les dije que tiene que ver con el arte de soltar. ¿Ya? ¿Soltar qué significa? Significa generar, y aquí es donde empezamos como a entrar en las palancas más prácticas, ¿sí? Significa generar hitos. ¿Sí? Muchas veces los psicólogos le dicen caemos como en estos lugares comunes de decir, no, pero es que esta situación tú tienes que soltarla. ¿Sí? Estamos como en el abstracto, así como que sí, pues súper bonito soltar y hay que ser como súper liberal. Ya, pero ¿qué significa? Soltar en lo concreto, queridas y queridos, significa que usted define hitos, ¿sí? Para soltar. Se pone una fecha de vencimiento para soltar, ¿sí? Y hace el intento de soltar. Es decir, y esto opera en ámbitos de terminar una relación tóxica, que puede ser con cualquier cosa, puede ser con una pareja, puede ser con cigarro, puede ser con la comida, puede ser... Entonces yo establezco un hito. El próximo viernes es la última vez
que yo me como una hamburguesa así grasiente y grasosa porque tengo problemas renales. Te estoy inventando. ¿Sí? Pero este viernes yo lo defino, de aquí para adelante. ¿Mm? Nuestro cerebro funciona con estos marcadores. Entonces yo necesito hitos, necesito visibilizar. Que no lo mismo si no, si esto lo voy a soltar y lo voy a soltar. No, tengo que hacer hitos. ¿Mm? Cuando uno suelta la pena, ¿y qué es lo que le ayuda a uno a soltar la pena cuando tiene un duelo, por ejemplo? ¿Sí? Va al cementerio, hace un ritual, ¿sí? Empieza a pensar a la persona, y hay personas que incorporan ritos e hitos. Entonces, escriben, ¿sí? Hacen algo con lo que escriben. ¿Mm? Y eso va generando un algo, que lo ven, lo toman, lo miran, ¿sí? Y que es distinto entonces a soltar por soltar. Soltar así como la creencia de que no, si esto no suelto. ¿No? El soltar se traduce en hitos. Francisca, cuesta, y efectivamente cuesta. Y cuesta porque lo más fácil no es hacerse de algo, sino que soltar lo que necesitamos soltar. ¿Mm? Y por eso, obviamente, cuando somos conscientes de que tenemos que soltar, el proceso de adaptación es menor. ¿Sí? Muchas veces los procesos de adaptación se entorpecen porque yo me resisto a soltar. ¿Mm? Porque yo me aferro a la idea como blockbuster de que si, esto es momentáneo, esto es pasajero, esto va a cambiar. ¿Sí? Y entonces no me preparo, no modifico, no suelto y me quedo con un montón de lastres. ¿Cierto? Los lastres son estas bolsas de arena que tienen los globos, que los mantienen en tierra, y cuando sueltan los lastres, el globo se eleva. ¿Cierto? Bueno, hay que soltar los lastres, que me tiene agarrado a tierra. ¿Por qué crees, Francisca, que cuesta? ¿Qué es lo que cuesta? ¿Qué es lo que crees tú que cuesta? Ahí vamos compartiendo y vamos haciendo interacciones en esta. ¿Sí? Saber si se entiende el concepto de la etapa 1, de los procesos de adaptación, que es soltar, que es deshacerse, desechar, botar a la basura. ¿Se entiende? ¿Preguntas hasta este punto? ¿O hasta acá vamos bien? Perfecto. ¿Qué es lo que puede costar? Es lo que puede costar, como la incertidumbre. ¿Sí? Yo trabajo harto, yo me dedico harto al coaching vocacional. Mucho, mucho, mucho. Hace muchos años que estoy dedicado al coaching vocacional. Y el, mira, la Mariana está poniendo hoy una interesante idea. A veces es difícil salir de la zona de confort. Voy a hablar un poquito de eso, voy a hacer un doble clic ahí. Para cerrar la idea, muchos chiquillos y muchas chiquillas están en este proceso de toma de decisión y están entre una opción y otra. ¿Sí? Una opción como que están súper enamorados de esta opción y es lo que quieren y es lo que siempre han querido, y tienen otra opción que es un poco más segura en términos de lucas, que le dan aquí. Entonces, lo que ellos y ellas dicen siempre es, eh, sí estoy seguro, pero pucha, me cuesta quedarme con esto. Entonces yo le digo, lo que te cuesta es quedarte con eso o soltar lo otro. Y es tal cual como lo está describiendo la Francisca. ¿Sí? Porque igual me quiero quedar con algo seguro. ¿Sí? Igual como que dejo un hilito. ¿Mm? Como que dejo pasado un mensaje. ¿Mm? Por si pasa. ¿Sí? Y por lo tanto, como no nos gusta la incertidumbre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que generar certezas. ¿Sí? Ahí estoy viendo que está Huguito conectado, un grande, un crack, un maestro. eh, Igualmente, grande gurú. Lo que tenemos que hacer es complementar esto. Don Pablo, bienvenido. Ahí apareció también. Gusto saludarle. Eh, Así como tenemos que hacer el gesto de soltar, el soltar no solo significa moverse hacia la incertidumbre, sino que yo me muevo cuando tengo cierta certeza. Entonces, lo que yo le digo a los chicos es, ok, está bien que te dé miedo soltar esto que tú sientes que te puede dar cierta certeza, pero empieza a buscar las certezas en lo que, en lo que tú sientes que tienes que tener. ¿Sí? Entonces, esa misma categoría de certezas que tiene lo que quieres soltar, empieza a dársela y transmitírsela a aquello que quieres tener. ¿Sí? Entonces, parte uno, clave y esencial, es ser súper conscientes de que soltar es una parte. ¿Ya? Me estoy quedando con esta primera parte para pasar a la segunda. ¿Ya? Primera parte, soltar. Segundo elemento, esto no es que opere secuencialmente, esto operan de manera, son yuxtapuestos, ¿sí? Operan simultáneamente. Lo segundo es asegurar todo lo aprendido y mantener todo aquello que nos agrega valor. ¿Sí? Entonces, suelto, pero ojo, no lo suelto todo, porque no es que tenga que desechar todo. Hay cosas que me sirven, ¿sí? Hay cosas que me sirven hoy día. ¿Mm?
Y ahí es donde voy a la pregunta de Francisca. ¿Sí? Claro, hay cosas que me hacen sentir seguro, entonces identifíquelas y potencialas. Es decir, empieza a activarlas, empieza a profundizarlas, empieza a aplicarlas. ¿Sí? Cuando eso ocurre, empezamos a experimentar más seguridad sobre eso. Entonces, igual que la caja de seguridad es con esto me quedo, acá yo me siento seguro. Ahí está lo que dice la Mariana de zona confort. Ahora, ¿qué pasa cuando resignificamos esta idea de salir de la zona de confort? ¿Sí? Lo que ocurre, los seres humanos no salen de la zona de confort, lo que hacen es agrandar la zona de confort. Fíjense que el cambio de concepto inmediatamente nos mueve en una operación distinta. ¿Sí? Porque ya la invitación no es a que tú salgas a correr un riesgo. ¿Sí? Te estoy invitando a que desde dentro de tu casa la puedas ampliar. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Es decir, yo lo que hago acá no es voy a salir de mi zona de confort, porque no, ¿por qué voy a salir de mi zona de confort si estoy aquí bien, estoy calentito, aquí funciono? ¿Sí? Puede que la casa me esté quedando chica, ya, pues lo que tengo que hacer con la casa es agrandarla. ¿Sí? Y por lo tanto lo que tengo que hacer es agrandar mi zona de confort. Entonces voy a mejorar el patio, ¿sí? Voy a poner un poco más de verde, ¿sí? Voy a empezar a arreglar las goteras, voy a limpiar las ventanas para que entre un poco más de luz. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es que esta zona de confort no voy a salir de esta zona, ¿sí? Sino que la voy a empezar a agrandar. ¿Mm? Entonces es súper interesante lo que tú pones, Mariana, ahí en el chat, porque cuando cambiamos esta idea, esta creencia de que, de que uno tiene que salir de la zona de confort, el cerebro me va a decir, espérate, ¿para dónde vais? Pues, ¿para qué vaya a salir si es incómodo? ¡Qué lata! ¿Para qué vaya a salir? Hace frío, mira para afuera. ¿Sí? Entonces, ¿para qué vaya a salir? Hagamos algo. Agrandemos este lugar, alfombremos, pongámoslo más calentito, hagámoslo más bonito pensemos en ampliar y, ¿por qué no? Empecemos después a pensar en un terrenito, sí, pero agrandemos. ¿Sí? Esa idea, esa metáfora, cuando la llevamos a la práctica no es que yo me tenga que arriesgar a hacer cosas que no sé, ¿sí? Sino que desde aquellas cosas en donde yo siento que sé, poder amplificarlas y usarlas para poder, por ejemplo, yo no soy gaffiter, yo no soy carpintero, entonces si me meto a hacer mi ampliación de casa, va a ser un desastre. ¿Sí? Entonces, en vez de estar en una zona de confort, voy a estar en la peor zona posible, voy a querer ir, no voy a querer estar acá. Entonces, ¿qué hago? Tengo que usar mis habilidades para generar recursos, para poder tener las lucas, para contratar a un buen maestro o una buena empresa constructora para que me haga una buena empresa. ¿Sí? Entonces, son mis fortalezas las que tengo que usar para ampliar mi zona de confort. ¿Sí? Cuéntenme si esto les hace sentido, si lo habían visto de esta forma, que es distinto, que en lo concreto se traducen acciones distintas. No es saltar y correr el riesgo de salir de la zona de confort, sino que es usando mi mejor versión, mis recursos, mis talentos, mis habilidades, las uso para amplificar y construir lo que necesito para sentirme con mayor comodidad. ¿Sí? ¿Tiene sentido, Francisca? Perfecto. Qué bueno que te hace sentido. Bien, bien. Avanzamos. ¿Sí? Seguimos. Perfecto. Entonces, tenemos desechar o votar o eliminar. Tenemos mantener, ¿sí? Todo lo que nos agrega valor, ¿cierto? Y el último elemento tiene que ver con crear. ¿Sí? Tiene que ver con generar e integrar nuevos recursos necesarios para responder adecuadamente al nuevo escenario. ¿Sí? Y entonces aquí tenemos el tridente perfecto. ¿Sí? Elimino lastres, potencio lo que tengo e incremento desde la exploración de aquellas cosas que necesito para poder funcionar mejor. ¿Sí? Entonces, hacemos la analogía más, la caricatura más simple de me cambié de casa, me fui a vivir al sur, me tengo que adaptar, porque yo vivía en Iquique, entonces no tengo ropa, tengo que comprarme ropa. ¿Sí? Pucha, me cuesta un poco adaptarme a la temperatura, entonces, ¿qué tengo que hacer? No es cosa de cambiar la piel, entonces, ¿qué hago? Voy a empezar a tener una rutina de salir para aclimatarme, entonces no voy a llegar y salir de golpe y porrazo a pasearme por el río, sino que voy a ir saliendo paulatinamente y voy a diseñar una estrategia. ¿Sí? Voy a ver cuáles son las condiciones de acá, ¿sí? Y empiezo a generar condiciones para poder adaptarme.
tenemos desechar, tenemos mantener y tenemos crear. ¿Sí? 3 elementos claves para generar procesos de adaptación. Esto, cuando lo mantenemos en el continuo, lo que hace, porque después vamos a hacer el vínculo con los hábitos, ya que es como la mirada sobre el contenido, nos permite sentir que efectivamente mejora nuestra sensación de dominio, ¿ya? Porque cuando experimentamos la desadaptación, coloquialmente en psicología nosotros podemos escuchar varias veces todos los trastornos adaptativos, que es no nos adaptamos a lo que está ocurriendo, ¿sí? Por ejemplo, en los niños, algunos presentan trastornos adaptativos cuando hay cambio de hora. Entonces, cuesta que se acostumbren a la hora de acostar, a la hora de levantar, ¿sí? Cuando hay un desastre natural, hay trastornos adaptativos que pueden ser provocados por el estrés del evento. La llegada de un hijo a la casa es un trastorno adaptativo, ¿sí? Porque nos tenemos que acomodar y entonces cuando yo no logro acostumbrarme y eso acusa residuo emocional, es un trastorno adaptativo. Entonces tengo que generar estrategias para poder adaptarme a la nueva criatura que no me deja dormir en toda la noche, ¿sí? Y tenemos que definir estrategias para poder adaptarnos. Entonces, ahí es cuando los papás, por ejemplo, se ponen creativos, e inventan cosas y empiezan a mirar sistemas y qué es lo que nos resulta bien, qué es lo que tenemos que dejar de hacer porque definitivamente esta cuestión no funcionó, pero esto, mira, fíjate, ahí podríamos hacer esto, así nos adaptamos. Y esto lo hacemos cotidianamente, para cosas importantes, grandes, trascendentes, y para cosas que van en la cotidianidad, ¿sí? Entonces, antes de avanzar a un ejercicio práctico, porque la idea es que de aquí podamos tener una herramienta y después ustedes puedan llevarse un par de herramientas concretas y prácticas. Saber si hasta acá hay dudas, hay preguntas, hay inquietudes, hay algo que ustedes quieran compartir o alguna pregunta que quieran o alguna reflexión que quieran también socializar. Abierto el micrófono. No sean tímidas, tímidos. Siempre siempre puede haber una duda o algo que cualquiera de ustedes siente que puede... Yo no alcancé a escuchar bien la pregunta, que justo me vinieron a tocar la puerta, así me tuve que... Ah, no, la pregunta es o sea, la pregunta es si hay preguntas o si hay algún comentario o algo que... una reflexión que englobe un poco estos 3 puntos que tú conversaste. ¿Sí? ¿Sí? Por mi parte me parece bien, creo que es aplicable no tan solo cuando tú tienes una idea de emprender o vender algo o de ofrecer un servicio, es válido para distintas esferas de la vida. Sí. Creo que es importante esa capacidad para tener la flexibilidad y la madurez de incorporar en base a lo que uno ya tiene, después de haber anclado Exacto. la base, por ejemplo. Exacto. Bien, entonces, o no se entendió nada, o se entendió todo. No, Yo me inclino por lo segundo. Nicolás. Sí, yo quería hacer, o sea, quizá graficar un poco la manera que lo entendí el tema de la zona de confort, porque, Uh-huh. bueno, primero uno se encuentra, ¿no es cierto?, una zona de confort, luego uno cuando tú dices que empieza como a agrandar la casa para sentirse cómodo, lo entendí como que uno avanza a una, o sea, a una línea de desarrollo próximo, como para después Uh-huh. saltar de esa zona de confort y poder atreverse a hacer lo que uno quiere desarrollar. Al menos yo lo puedo graficar como de esa manera. Quizás tú lo abordaste con otro punto, que era desechar lo que no nos sirve, después dejar lo que nos puede servir y después poder crear esta nueva vida fuera de esta zona de confort. Sí, es que por ahí el link con la zona de confort es más bien desde lo que planteaba Mariana, ¿cierto? Como que estar en la zona de confort o querer expandir la zona de confort no necesariamente requiere un proceso de adaptación, ¿sí? Porque es más deliberado. Es como no es forzado por una coyuntura o por una situación X que a mí me diga
me tengo que mover de acá. ¿Sí? Yo haría esa distinción. Yo hoy día estoy bien, probablemente se me va a exigir un poco, pero si tal como lo estamos viviendo hoy día, han cambiado los escenarios, han cambiado las condiciones, chuta, si me quiero adaptar rápido, hay cosas que me van a incomodar, naturalmente, ¿sí? Pero eso no significa que tenga que cambiar radicalmente, sino que eh, tengo que generar más bien procesos. Y estos procesos son bien concretos, como les decía, desechar, identifique hitos para desechar. ¿Sí? Así como cuando pasa la basura, ¿sí? Literalmente, por mi barrio pasa los miércoles y los sábados. ¿Sí? Entonces hay hitos en donde yo sé que tengo que juntar cosas para votar. ¿Sí? Y cuando no nos hemos preparado, corre toda la casa y la basura, y, sí, rápidamente vamos. Pero cuando yo preparo y me planifico para las cosas que tengo que desechar porque ya no me sirven, porque las tengo en la bodega y me están acumulando, yo hago el ejercicio de ir y chac, voto. ¿Mm? Entonces, cuando yo genero el hito, y por favor quiero que esto quede como, disculpen lo majadero, pero muchas veces estas ideas quedan como bien etéreas, como gusto al consumidor. Y queda la pregunta si podría, pero ¿cómo yo lo llevo a la práctica? Bueno, a la práctica se lleva, en el caso de desechar, genero un hito. ¿Sí? Voy a terminar con esta práctica mañana, o el viernes, o el lunes. Voy a dejar de hacer esto tal día. Voy a hacer este llamado para terminar esta relación con BTR el lunes. ¿Sí? Porque ya no me sirve. Necesito un mejor proveedor. Entonces voy a llamar y voy a hacer el hito. ¿Sí? Voy a dejar de quejarme y voy a hacer la acción. ¿Sí? Entonces, eso es súper importante cuando nosotros emprendemos, por ejemplo, el paso a la acción, el pasar de la reflexión a la acción, pero rápido, sin que merite el desgaste. ¿Sí? Es importante la reflexión, pero no nos podemos quedar solo en la reflexión. ¿Sí? Pero acción sin reflexión es más bien impulso. Entonces tenemos que encontrar un balance razonable entre el proceso de reflexión que nos va a permitir generar una acción coherente con lo que estamos reflexionando y que viene naturalmente de un proceso de observación más complejo. ¿Sí? Entonces, ahí dice Aurora, buena idea de adaptar la zona de confort. Sí, es que es importante entender que, a ver, funcionalmente nuestro cerebro, que es un órgano maravilloso, es al mismo tiempo un órgano que consume una cantidad de energía impresionante. ¿Sí? Consume el 20-25% de nuestra energía, ¿sí? Y ocupa el 3% de nuestro cuerpo, ¿sí? 4% de los que somos más cabezones. Pero para lo que es, consume mucha energía. Entonces, el cerebro lo que ha ido haciendo es aprender a gastar la menor cantidad de energía posible. ¿Y cómo lo hace eso? Evitando los desgastes innecesarios. Para el cerebro, pensar, tomar decisiones, modificar escenarios, le significa un gasto súper importante. Entonces lo evita. Porque el cerebro lo que hace es evitar el displacer. José, Entonces, y como lo evita, la Víctor, frase hacer sentir que el mundo es tu gran hogar, de pronto expande la zona de confort a sentirse a gusto donde tú vayas, donde uno vaya. exacto. Y ahí la reflexión es de adentro hacia afuera. ¿Sí? Yo me voy a sentir cómodo mientras me sienta cómodo conmigo mismo. ¿Sí? Este ser ciudadano del mundo es como la comunidad desde la coherencia del ser. Como sin fronteras. Exacto, exacto. El Oye, José, límite. tenía una duda, no sé si te puedo interrumpir con respecto a un Todo lo punto que que quieras. señalaste hace unos minutos. Vale. Yo he escuchado en varias oportunidades que se promueve como una herramienta de desarrollo en este ámbito de los emprendimientos, el control emocional. También lo escuchaban yo soy profesor de base y también lo escuché mucho en clases. Siento que esta como obsesión de controlar todo también aplica a lo que uno siente y creo que eso igual no es contraproducente en el ejercicio de que nosotros interactuamos con personas. Quizás nuestra emoción del día no es la alegría. Quizás Sí, la emoción es, estuve molesto, pero reconocerlo, creo que mencionaste en algún punto, identificarlo y saber manejar esa emoción que de pronto te inunda, pareciera el sí, desafío que a mí hasta ahora también lo aplico en sí, otras áreas también, sí. Y ahí hay deportivas. algo súper importante, Víctor, que por mucho tiempo se creyó o se tenía esta idea de que las emociones había que controlarlas, cuando es imposible controlar las emociones, ¿ya?
y tenemos que desterrar un poco esto Claro, lo del escucho a sentido los niños, se común. lo Las dicen mucho. emociones, sí, las emociones no se controlan porque operan automáticamente, operan autónomamente, no depende de nuestra reflexión el que ocurre una emoción. No podemos evitar emocionarnos y por lo tanto en ese sentido no tenemos control sobre las emociones. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Es, una vez que una emoción nos acompaña, una emoción emerge, nosotros poder administrar esa emoción, poder regular esa emoción, poder canalizar esa emoción, ¿sí? Poder darle un sentido a esa emoción, hacer algo con la emoción. ¿Ya? Pero lo que no podemos hacer es controlarla, la emoción es inevitable. Entonces, el efecto paradojal es tratar de controlar las emociones. Entonces, cuando a muchos se nos dijo, tú eres hombre, no tienes que llorar, ¿sí? Lo que nos estaban enseñando es a reprimir la pena, a no saber manifestarla, y por lo tanto no estábamos habilitados para decir, ¿sabes qué? Estoy molesto, ¿sí? O sabes que esto me molesta muchísimo, sino que aguantábamos cuando estábamos chatos, ¿sí? El arranque de violencia, el arranque de la rabia. Eh, por lo tanto, las emociones, no sé, como no nos podíamos poner tristes o no podíamos llorar, ¿sí? Entonces aprendimos a que esto tenía que estar adentro, ¿sí? Entonces empezamos a somatizar, ¿no? Y ahí nos metemos en todo un campo. Entonces, las emociones no se controlan, se regulan. Y hoy día, y por eso yo partí diciéndoles cuando partimos la conversación, de que nosotros no podemos obviar el rol de las emociones en todo lo que estamos viviendo. ¿Sí? Porque las emociones condicionan nuestra atención. ¿Sí? Y por lo tanto, como condicionan nuestra atención, también condicionan nuestro ánimo. ¿Sí? Y por lo tanto, si mi ánimo está condicionado y está guiado por una emoción que es de carácter negativo y es restrictiva y es de baja intensidad, no voy a tener ganas para hacer nada. Es decir, no voy a tener motivación. ¿Sí? Y la motivación es moverse. ¿Sí? Y si una emoción que no acompaña a eso, voy a estar permanentemente en ese lugar. ¿Sí? Carolina dice, me cambié, se pueden regular las emociones, omitir, me cambié a... No, no entendí. Me cambié a una emoción, dice Carolina. No, no, las primeras tres palabras están mal, que se pueden regular las emociones. Estaba Ah, escribiendo sí. otra cosa, lo siento. No te preocupes. Sí, las emociones se pueden regular, no se pueden omitir, se pueden reprimir, ¿m? Pero van a aparecer por otro lado, por el colon, por la cefalea, por las úlceras, por las alergias nerviosas, las emociones se van a empezar a manifestar. Somos toda una integración, ¿sí? Somos seres integrales en ese sentido. Entonces les voy a invitar a hacer un ejercicio ahora, aprovechar haciendo... Vamos a tomar acá. Y les voy a invitar a hacer el siguiente ejercicio. Compartimos pantalla. Vamos acá. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Cierto? Sí. Ejercicio. Vamos a trabajar en una plantilla de adaptación creativa. ¿Ya? Que se los voy a se las voy a pasar para que la descarguen. ¿Ya? Naturalmente no es algo que tengan que imprimir, pero les puede servir imprimirla en algún momento. Pero se las voy a enviar en este formato para que la tengan ahí disponible. Y así también tengan la guía para trabajarla ahora con lápiz y papel de manera personal. Ya ahí estoy copiando, les puse en el chat donde pueden descargar la plantilla, que les voy a pasar a mostrar el tiro también para explicarla. Bien. Va a compartir. Bien. Esa es la plantilla que ustedes pueden descargar. ¿Ya? Y que tiene 3 cuadros. Voy a dejar de, quiero continuar en o con, quiero aprender, conocer, conectar, instalar. ¿Sí? Y ustedes rellenan. La idea es que ustedes rellenen. Pero acá el tema es importante. ¿Sí? Ustedes pueden identificar temas en los que ustedes necesitan
enfocarse para desarrollar esta capacidad adaptativa. Entonces, me voy a enfocar en, necesito hoy día mis relaciones personales. Necesito hoy día trabajar en mi productividad. Entonces, el tema va a ser productividad. El tema va a ser mi rendimiento, el tema va a ser el teletrabajo, va a ser el trabajo con mis hijos, va a ser mi relación con los clientes. ¿Sí? Usted elija el tema. ¿Sí? Para cada tema es posible hacer esta bajada con estos tres temas, estas tres áreas, ¿cierto? Por ejemplo, en mi relación con mis hijos, que es algo que yo quiero que mejore porque nos ha costado adaptarnos a este contexto, nos ha costado adaptarnos a este entorno, entonces lo que yo voy a dejar de hacer es trabajar después de horario de las 5 de la tarde. ¿Sí? Voy a dejar. Y fíjense que cuando hablábamos de cómo se materializa esto, dijimos y hablamos de los hitos. ¿Mm? Entonces, por eso está este cuadrito acá abajo. Lo están viendo, ¿cierto? El cuadrito a la derecha, en blanco, que dice ¿y cuándo? ¿Sí? Porque no puede quedar sin fecha de vencimiento. ¿Mm? Quiero continuar o quiero continuar con, es decir, qué es lo que quiera seguir haciendo, qué es lo que le ha servido. Quiero continuar con la hora de juego, quiero continuar con los paseos en la mañana, quiero continuar con salir en bicicleta, quiero continuar con leerles el cuento en la noche, ¿sí? Quiero continuar con. ¿Mm? En mi relación con los clientes, quiero continuar con los lunes de llamado a los clientes, importante, o con los viernes de relajo con mis clientes. Estoy inventando cosas que van apareciendo en mi cabeza. Y nuevamente, ¿cuándo? ¿Sí? El cuándo, con el quiero continuar, se traduce en voy a darle más marco a esto que estoy haciendo. Entonces, ¿cuándo empiezo? ¿Cuándo me doy cuenta? ¿Cuándo soy consciente de que esto lo quiero sostener y lo quiero mantener? Y quiero aprender, o conocer, o conectar, o instalar. ¿Qué es lo que necesito nuevo? ¿Qué condiciones tengo que crear? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y cuándo? Necesito, para el desarrollo de este emprendimiento, necesito conectar con una red de proveedores de cajas. Estoy inventando. Ya. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Tengo que conectar. ¿Y cuándo? Ya pónganle fecha. Este viernes, el lunes. ¿Sí? Pero pónganle fecha. Nosotros funcionamos con fechas, con deadlines, con fechas de vencimiento. No sé si ustedes conocen el concepto de procrastinación. ¿Les suena? ¿Sí? La procrastinación es el hábito de postergar. Y por lo tanto es súper dañino cuando nosotros necesitamos productividad y somos procrastinadores. Entonces, una de las formas en las que nosotros podemos vencer la procrastinación es poniendo fechas de vencimiento, los deadlines. Porque los deadlines, la fecha de vencimiento, le dicen al cerebro, se te está acabando el tiempo, se te está agotando el tiempo, entonces vamos a hablar ahora de los hábitos después de este ejercicio para, para ver cómo le importa a nuestro cerebro que se nos acabe el tiempo para hacer algo. ¿Sí? Y entender por qué le importa a nuestro cerebro que se agote el tiempo para hacer algo. Entonces, nos vamos a dedicar 5 minutos, ¿sí? Para solamente hacer un borrador de esta plantilla, ¿ya? Que úsenla como ejemplo y la pueden trabajar en su lápiz, su papel, perdón, en su lápiz, en su cuaderno y con su lápiz. Y vamos a darnos feedback de esto, ¿ya? Entonces, nos vamos a dar, son las 5:03, de unos 5 minutos, las 5:08, hacemos el ejercicio de volver a darnos feedback con el tema que ustedes quieran, que sientan que es importante adaptarse. ¿Sí? Yo por mientras voy a poner un poquito de música para amenizar esto. Vamos a escuchar Los Prisioneros.
están concentradísimos. Así es. Enfocados. Enfocadas. Yo voy a guardar el link, voy a hacer el ejercicio ahí más tarde para reflexionarlo un poquito más. Eso, descarguen la plantilla va a estar disponible. Cómete tu miedo a la bomba de neutrones. Quédate tu poesía y tus razones. Córtala con la selva de cemento. No aguanto tus artísticos lamentos. Tu bolsito y tu poncho artesanal. Tu cultura cursi me cae muy mal. Tu protesta a mí me da igual. Porque nunca quedas mal con nadie. 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 Nunca quedas mal con, nunca quedas mal con, nunca quedas mal con nadie. Bien. Tiempo. La vida sin ti es solo tiempo. Tengo otros peores, no se preocupen. Bien. A ver. Tuve problema de conexión y tuve que salir y volver a ingresar. Perdí la información del chat, por eso. Ah, perfecto. Ahí Diego generosamente puso el chat de la plantilla. Bien. Tienen sus ejercicios. ¿A quién le resultó? O sea, ¿quién logró pasar información a la plantilla? Por acá. Víctor, Nicolás, ¿cómo te fue? ¿Pasaste información a la plantilla? Yo lo estaba haciendo aparte, no lo pasé a la plantilla. Sí. Ya, perfecto. O sea, pero estabas trabajando con el formato, digamos. ¿Sí? Ya, perfecto. Diego, Noemí, Marisela, Daniela, Lisette, Maritza, Carolina, Yasnadia, Carlos, María, Pacheco, Marcelo, María José, Marcela, Mariana. Es importante esta parte porque nos permite ir reconociendo la herramienta, ¿ya? Y porque además ahora vamos a empezar a trabajar sobre los hábitos, ¿ya? Que tienen que ver con cómo nosotros modificamos cosas, ¿ya? El foco de los hábitos es modificar algo, ¿sí? Por ahí alguien dijo al inicio que a lo mejor se demora 21 días el cambiar algo, ¿cierto? El instalar algo. Vamos a hablar de eso. ¿Sí? Bien. Tenemos que hacer el feedback. José, socializar un poco lo que cada uno escribió. Sí, lo que vamos a hacer ahora es... Estoy buscando Lo que pasa es que estaba buscando en Zoom, pero como yo no estoy de administrador,
necesitaba hacer salas de grupo. ¿Diego es el hombre? Sí, sí. Diego, ¿sabes cómo? A ver, te voy a dejar de anfitrión a ti, voy a ver si puedo. Sí, tendría que hacerlo Diego. O Diego, ¿puedes dejar de anfitrión a José? ¿O de coanfitrión? Sí, Y eso yo voy te a hacer. devuelvo el anfitrionaje. De ¿Sí? Ya. anfitrión se puede hacer salas, de coanfitrión no se puede, o si Ya. no Ah, te ya. ayudaría yo. Así que Diego, por fin. Estará por ahí. Perfecto, a ver si. No, parece que no puedo tampoco. No me da la opción de grupo. Ahí estás. No, estás como coanfitrión. Tiene que ser Sí, estoy como hospedador, Diego. coanfitrión. Tienes que dejarlo como Sí. hospedador de la reunión. Te juro por Dios que te devuelvo el, el poder. Ahí, ahí sí creo. No lo quieres soltar, Ahí Diego. está, perfecto. Gracias. Bien, el feedback va a ser, muchas gracias Diego, Carolina. Perdón, Diego, Catherine. Esto va a ser muy sencillo, ¿ya? Vamos a darnos feedback con lo que ustedes identificaron, qué es lo que colocaron. ¿Cuál es el feedback importante acá? Cuando cuenten el tema y cuenten las 3 cosas que van a hacer en cada una de las dimensiones, pregunten si se entendió. Ese es el único feedback que nos sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si lo entendió otro, es porque usted lo va a entender y lo va a poder ejecutar. ¿Ya? Pero si yo lo tengo que explicar 2 o 3 veces y todavía está en mi cabeza ahí medio enmarañado, tengo que volver a dar una vuelta hasta que yo sienta que sale fluidamente. ¿Bien? Entonces, nos vamos a tomar para esto nada más que 5 minutos. Va a ser un ejercicio muy rápido porque es súper importante que como esto es un espacio de taller podamos reconocer cómo opera el recurso y volver a trabajar sobre la dimensión de los hábitos, que ahí vamos a entregar otra herramienta práctica para mejorar nuestra capacidad de trabajo modificando nuestros hábitos. Entonces, el viaje por la Matrix. Ah, pero espérame, déjame aquí. Permite que los participantes se conozcan, perfecto. Entonces,
mucho que pasen los años, no largan su vida. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Y voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de poco se olvida. Por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en su vida. En su vida. Su vida. Por mucho que pasen los años de largo. Ya, un minutito para volver. El grandísimo Leonel García. Es un placer. Gracias, chicos. Increíble. Para e repara, olha como ela samba, olha como ela brilha, olha que maravilha. Essa crioula tem o olho azul, essa lourinha tem cabelo bombril, aquela índia tem sotaque do sul, essa mulata é da cor do Brasil, a cozinheira tá falando alemão. Se pasó súper rápido 5 minutos. Súper rápido, que tenemos que aprovechar al máximo el tiempo que tenemos porque es súper poquito. Hola María José, te pillamos, te pillamos. Hola Maritza. Bien. Bien, queridas, queridos. Entonces, nos metemos ahora en esta idea, porque esta herramienta, que yo no se las recomendaría si es que para mí no fuese algo que me sirve y que me ha permitido mejorar mi... Tengo un segundito que tengo que leer algo. Bien, ya. Volvemos entonces a trabajar sobre nuestros hábitos, ¿ya? ¿Por qué es tan importante esto en lo que tiene que ver con la efectividad personal, con la adaptación, con los elementos que estamos transmitiendo en este espacio? Porque es increíble cómo todo lo que hacemos en el día a día, nuestra forma de funcionar, está arraigada a ciertos hábitos, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes, sospecho, en algún momento ha dicho, me voy a poner a dieta? Parto yo. ¿Alguien más ha tenido ya, el lunes parto la dieta? ¿Le ha pasado o no? ¿Sí? Confiesen, digan sí, levanten la De mano. todas maneras. El lunes nos ponemos a entrenar. Claro, el lunes parto el entrenamiento, el lunes parto yo. Y entonces, esto es súper interesante porque si nosotros llegamos, y no voy a hablar de nosotros, voy a hablar en mi caso personal. Si yo llegué a pesar 88 kilos, no fue porque ayer estuviera pesando 70. ¿Sí? ¿Cómo llegué a pesar 88? Con una serie de hábitos que fui incorporando, pero no pasó de un día para otro. ¿Sí? Siempre hablamos del ejemplo del peso porque son lugares comunes, ¿ya? Pero podemos usar otro ejemplo más adelante. Pero el tema del peso es un lugar común. ¿En qué sentido?
en el sentido de que nos permite graficar que efectivamente yo para haber llegado a mis 88 kilos, 87, no es que no haya hecho nada, ¿sí? Lo que pasa es que fui haciendo pequeñas cosas todos los días que permitieron que yo llegara a pesar 88 kilos. ¿Sí? Es decir, no hubo nada que yo pudiese decir, sí, pues lo que pasa es que ayer me comí 10 kilos y por eso subí de peso. No, eso no pasó. Uno en el examinar puede decir, ¿sabéis qué? Y ahí empieza a darse cuenta. Acumulativo, no explosivo. Es acumulativo. Es acumulativo. Entonces todos los días estoy comiendo, como después de las 8, de las 9, a las 10 me como una cosita. A las 11 termino de... ¿verdad? Y ya una vez, 2 veces, todos los días. ¿Sí? No es que me como un pan. Me como un pan en la mañana, uno al almuerzo, otro a las 11 y uno a las 9. ¿Sí? No es que consuma un poquito de azúcar. Entonces, esa cucharada de azúcar por sí sola no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es la acumulación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué fracasamos tanto cuando queremos cambiar un hábito? Porque creemos y tenemos la creencia de que llegando a una meta vamos a modificar los hábitos. Entonces, mi meta es bajar de peso, llegar a los 80 y por lo tanto para eso me voy a poner una dieta, porque mi meta es llegar a los 80. ¿Sí? Entonces empiezo una lucha interna que tiene que ver con cambios de hábitos. ¿Sí? Entonces cambio de la noche a la mañana, dejo de comer esto y empiezo a comer esto. Y me resisto, porque no estoy acostumbrado, porque cuando yo entro a una pieza oscura, yo lo primero que hago es prender la luz, no lo pienso, prendo la luz. ¿Sí? Entonces lo primero que hago cuando en mi casa, sin pensarlo, voy a pescar un pedazo de pan y me lo como. ¿Sí? O cuando estoy cansado me siento a ver tele. ¿Sí? Entonces hay una serie de hábitos que los hemos incorporado y que hacen que nosotros seamos la versión de nosotros que somos hoy día. ¿Sí? Y por lo tanto, una creencia que está súper arraigada es que un hábito se cambia en función de un resultado y no de nuestra identidad, no de lo que somos. ¿Cuántos de acá fuman y han intentado dejar de fumar y no les da resultado? Confiesen. Aunque si son todos sanos, no hay problema. No hay ningún problema. ¿Cómo se llama el autor de Tom Sawyer? ¿Cómo se llama el escritor? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, él decía, dejar de fumar es muy fácil. Yo ya lo he hecho 15 veces. ¿Sí? Eso es la dificultad de los hábitos. ¿Sí? Uno dice, lo estoy dejando. No es que no soy fumador. No es que yo soy una persona que no fuma. Dice, no, lo estoy dejando. O no, lo dejé. Sigo siendo el mismo que fumaba. ¿Sí? Entonces, lo que hace la diferencia en los cambios de hábitos es el cambio de identidad. No es que usted sea otra persona distinta, sino el cómo nosotros describimos el que somos. ¿Ya? Entonces, voy a volver a mi presentación para empezar a hablar de los hábitos, empezar a profundizar en esta idea. ¿Bien? Entonces, estoy acá. Presentar. Y ahí, están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Sí? Bien. El poder de los hábitos. A mí me encanta este tema porque es tan verdad, es tan cierto lo que uno puede hacer cuando uno ve un pequeño un pequeño dominó, una pequeña pieza. Primero definir qué es lo que son los hábitos. Los hábitos es una conducta que se ha repetido lo suficiente como para volverse automática. ¿Sí? Por eso uno se lava los dientes todas las mañanas después de que come, porque no lo piensa, lo hace. ¿Sí? Le dijeron permanentemente, el papá, la mamá se preocupó de que todos los días a tal hora se tenía que lavar los dientes, entonces ya después no la pensamos. ¿Sí? Los hábitos son conductas que se han repetido lo suficiente como para volverse automáticos. ¿Ya? ¿Cuál es la buena noticia de esto? Es que cualquier cosa que nosotros repitamos lo suficiente se va a convertir en un hábito. ¿Sí? Repito, todo aquello que nosotros somos capaces de repetir lo suficiente se va a convertir en un hábito. ¿Ya?
esto nos da una ventaja sobre nosotros mismos, porque Marcelo dice, aquí tenemos un comentario. Mark Twain, gracias Marcela. Dice, claro, Mark Twain dice, lo siento, pero hablar de adaptación creativa es absurdo, son conceptos absolutamente contrarios. No se puede ser creativo adaptándose. La creatividad es juego, ensayo, disrupción. Los seres humanos no se adaptan, crean cultura, estrategia, interpretan su realidad y crean estrategias de habitabilidad. No existe una sola escuela de psicología y esto de psicología positiva, integrativa, sí, pero no se puede integrar cualquier cosa. Esto es psicología funcional gringa y a las formas modernas de explotación, lo siento, me supera. Bien, Marcelo, es una posición, se respeta y ahí quizás no sé si Marcelo está o ya se fue. Marcelo, ahí te invito a que, si te interesa, manda un correo, te envío los papers que están indexados en publicaciones científicas, que son, para que esto no quede en el ámbito del sentido común y, y sientas que hay un respaldo. No es, no es intuición, sino que es evidencia. Y esto está basado en evidencia, entonces es súper importante de poner sobre la superficie, más allá de los juicios que puedan existir respecto a una disciplina, hay que hacer la distinción entre el juicio y lo que aporta la evidencia y hay harta evidencia que sería útil que la pudiera revisar y darte el tiempo de ver que efectivamente hay mucho dato, mucha evidencia, mucha empiria detrás de lo que estamos conversando. De todas formas, te agradezco el feedback, Marcelo, y espero que si te supera, deje de superarte y puedas adaptarte al ejercicio de la conversación. Bien. Dicho eso, no sé si alguien más necesita complementar algo o quiere opinar algo, quiere compartir algo. Está abierto el espacio para la conversación. ¿Sí? ¿No? Estamos, avanzamos. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Bien. Voy a dejar mi correo nuevamente acá porque siempre es importante tener... pero eso se lo mandé a Diego. Espera un segundito. Ahí está. Entonces, seguimos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué en general los hábitos no funcionan? ¿Por qué los hábitos no resultan? Porque ocurre esto que está acá. Nosotros definimos ciertos resultados, definimos un tiempo en el cual queremos obtener los resultados, pero hay una línea que es la que está acá, que estoy yo marcando con mi cursor, que es lo que nosotros creemos que va a suceder. Es decir, parto el lunes con la dieta, ¿sí? Y por lo tanto, en un tiempo determinado, en 15 días, en un mes, voy a bajar los 10 kilos que quiero bajar. ¿Sí? Entonces, tenemos esa ilusión. Pero lo que ocurre en la realidad, lo que realmente sucede es que hay esta curva hacia abajo, ¿cierto? En donde nosotros no logramos obtener el resultado que estamos esperando en los primeros 5 días y rápidamente nuestro cerebro nos dice, ¿sabéis qué? Esto no resultó. Esto más bien hay que... ¿para qué te vayas a forzar? Y como el cerebro necesita satisfacción, ¿sí? Lo que ocurre es que voy a encontrar más satisfacción en comerme las papas fritas y al final hay que ser feliz en la vida y empezamos a encontrar un montón de justificaciones, ¿sí? Para poder soltar esa meta que nos estamos definiendo. ¿Sí? Entonces, atención con eso, con este abismo, ¿sí? Con lo que es la expectativa versus con lo posible. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros queremos instalar un hábito, es clave cómo nosotros definimos con criterio de realidad el cambio que queremos generar. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, queremos que nuestra casa esté ordenada, y entonces nos baja el afán del orden cada 15 días, ¿sí? Y entonces día 14 ya estamos colapsados y empezamos a ordenar y ya la casa ordenada. Logré el resultado, ¿sí? Pero no cambié el proceso, por lo tanto la casa en el día 2 va a estar de nuevo desordenada. ¿Sí?
Y por lo tanto, lo que hay atrás no es un hábito de cómo ordenamos, sino que qué es lo que estamos haciendo que la casa se desordena. Por poner un ejemplo. Entonces, por eso nos desmotivamos, porque, pucha, ¿para qué voy a hacer esto si al final no, el cambio no lo percibo inmediato? Entonces, por eso es súper importante, como dice acá, aquí, enfocarse en el 1% de lo que necesitas y accionarlo todos los días. ¿Sí? Es decir, dividir el pastel. Cuando nosotros queremos cambiar un hábito, no, que la aspiración no sea bajar 18 kilos, bajar 15 kilos, ¿sí? Sino que la aspiración tiene que ver más bien con instalar y hacer pequeñas modificaciones que sean sostenibles. ¿Sí? El que sean sostenibles significa que, ok, tengo que dejar de comer pan por un mes. A los 3 días no voy a querer seguir con esta cuestión de dieta porque amo el pan. Entonces, no deje todo el pan. ¿Sí? Deje el pan que le va a costar menos en la primera etapa, el pan del almuerzo. ¿Ya? Puede comer pan al desayuno, puede comer pan a la tarde, pero el pan del almuerzo, sáquelo. ¿Sí? Y entonces empezamos a sacar ese 1%. Fíjense en el poder acumulativo, como dice acá. Y esto se lo digo con mucha razón de causa, con mucha experiencia. ¿Sí? ¿A cuántos de acá les gusta la lectura? ¿Cuántos de acá les gusta leer con cierta frecuencia o les gustaría leer más de lo que leen? Yo creo que hay varios, ¿no? Que les gustaría como incorporar y tener un hábito de lectura. ¿Sí? Me gustaría leer un poco más. Perfecto. Te cuento mi experiencia. Mi experiencia era, quiero leer, y entonces empezar, ya, voy a leer un poco más, entonces voy a empezar a leer en la noche. Pamplina. Llegaba la noche y lo único que quería era sentarme a leer, leía 2 páginas y estaba listo, durmiendo. ¿Sí? No me resultaba. Entonces lo que tuve que empezar a hacer es dividir el pastel. ¿Sí? Entonces no me puedo leer 15 páginas al día o 20 páginas al día como quisiera, pero me voy a leer 15 páginas al día, pero dividido en 5 páginas en la mañana, 5 al mediodía y 5 en la tarde. ¿Sí? Y descubrí que con eso me podía leer 15 hojas diarias, 15 páginas diarias. En 10 días, saquen la cuenta, 150 hojas. En un mes, 450 páginas. ¿Cuántas páginas tiene un libro? Menos. A veces tienen 300, 250. Entonces, en 10 meses ya me podía leer 12 libros, tranquilamente. Pero dice 12 libros, sí, pero dividiendo el pastel en chiquitito. ¿Sí? En cosas que sean digeribles. Entonces ya, cuando instalo el hábito, ya no me leo 15, me leo 20 o 25. ¿Sí? Y entonces, cuando yo empiezo a sentir, y esto es súper importante, queridos, cuando yo quiero instalar un hábito, es central que una vez que me comí el pastel y el pastel ya me familiaricé con el ritmo en el que me lo como, entonces puedo agrandar la porción, recién ahí. Entonces ya no son 5 páginas en la mañana, son 7, son 8. Y ojo acá, siempre le pongo énfasis a esto. No se engolosina el tiro. ¿Sí? Es como cuando uno va al gimnasio, no sé si a alguien le ha pasado al gimnasio, y empieza ya, 15 minutos, la elíptica, papita para el loro, me voy a tirar con 30, y ya hasta los 20 minutos está deshecho, ¿sí? No quiere más. Entonces esto pasa un poco lo mismo. 5 páginas, y aunque quede cortado, no lea 7, lea las 5. ¿Sí? Y después otras 5, y retoma donde quedó, y otros 5. Y otras 5. Entonces eso por una semana. ¿Sí? Y después por 15 días. Y después, y se va a dar cuenta que ya, pues me puedo leer 5. Voy a sumarle 3 más. Vamos a ver cómo andamos. Eso es como ir subiéndole 1 kilo a... Y entonces cuando eso ocurre, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, donde el autor describe, hace un ejemplo.
hay una persona, o sea, una habitación que está a 10 grados bajo cero, hay un cubo de hielo y al observador el cubo de hielo no se derrite. Sube un grado la habitación, está en menos 5 grados, no se derrite. Menos 4 grados, no se derrite. Menos 3 grados, no se derrite. Menos 2 grados, no se derrite. Noten que ha ido bajando, ¿sí? Aumentando la temperatura, no se derrite. Menos 1 grado, no se derrite. Menos 0, llega a 0 grados y se empieza a derretir. ¿Sí? Ese es el poder acumulativo de los hábitos. ¿Sí? Cuando yo ya naturalmente me puedo leer las 5 hojas en la mañana, 5 en la tarde, 5 en la noche, 15 hojas al día, cuando eso se instaló, desbloqueo. ¿Sí? Y me paso a leer 15. ¿Sí? Y voy al otro día, y voy al otro día. Los hábitos tienen un poder acumulativo que es positivo o negativo. Pasa lo mismo con el pan, pasa lo mismo con el azúcar, pasa lo mismo con la grasa, pasa lo mismo con el sedentarismo, pasa lo mismo con todo. Sea positivo o negativo, lo chiquitito se acumula. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos la posibilidad de modificarlo en la medida en que decidimos hacerlo. Y este ciclo es súper importante entenderlo. ¿Sí? ¿En qué consiste? El ciclo de los hábitos consiste en una señal que recibimos, ¿cierto? Tengo hambre y entonces me quiero comer un pedazo de pan. ¿Sí? Estoy en el nivel del problema. ¿Cómo lo resuelvo? Voy a la panera, saco un pedazo de pan y ¿qué es lo que obtengo? En el punto 4, satisfacción de mi hambre. ¿Sí? Y se cierra el ciclo del hábito. ¿Sí? Puedo integrar o quiero deshacerme de algo. Siempre cuando estoy trabajando, se activa una señal de mi celular. Una pling, suena el WhatsApp. ¿Sí? Señal, 1. Anhelo, ¿quién me estará escribiendo? ¿Sí? ¿Qué me habrá llegado? ¿Será importante? Estoy en el 2. Voy y tomo el celular. Esa es la respuesta. Ah, ya, bacán. No era nada importante. Listo. ¿Sí? Ya obtuve mi recompensa. Entonces, por eso es tan importante como nosotros, en vez de fijarnos una meta, los 88 kilos, modificamos el sistema que me permite a mí modificar los resultados que estoy teniendo. Entonces, es clave acá modificar el paso a paso, ¿sí? El chiquitito, ¿sí? Para impactar en el resultado grande. ¿Sí? Fíjense que es importante esto, ¿por qué? Porque cuando yo estoy cambiando algo en alguno de en alguna de estas partes del ciclo, ¿sí? Particularmente en el nivel de solución, yo empiezo a modificar hábitos. Entonces háganse la pregunta. Voy a abrir el micrófono. ¿Qué hábito a ustedes les gustaría instalar hoy día en su vida? Quiero que piensen en un hábito que a ustedes les gustaría instalar hoy día. Denle una vuelta, a ver qué hábito les gustaría instalar. Carolina Fabres, levantarme más temprano. Carolina, ¿qué significa levantarte más temprano? Y aquí dale. Significa que aprovecho mejor mi tiempo, o sea, donde me levanto tarde, descanso bastante, pero se me acota mucho el día, entonces ando corriendo con mis actividades, mis cosas, y al final me desorganizo con todo. Cuando logro levantarme temprano, ando súper bien en cuanto a los tiempos, pero no a mis sueños. Perfecto, perfecto. Entonces ahí claramente Carolina describe súper bien un resultado, ¿cierto? Y un hábito, ¿sí? El hábito es levantarse más temprano. El resultado es sentir y tener la sensación de tener más tiempo. Entonces, ¿qué has intentado y por qué no te ha resultado, Carolina? Sí me resultó un tiempo, me levantaba súper temprano y sí. ¿Ya? Pero me resultó como un mes, poquito más de un mes, y volví de nuevo a levantarme más tarde. Y tengo dos niñas, yo entonces, ya no, les voy a hacer ruido, no sé, o no, que hace frío, ¿no? Y ahora como ya está helado, no, que hay que hacer fueguito temprano, qué sé yo. Entonces al final como que postergo todo, ya otro ratito, y la Exacto. típica
Entonces me quedo ahí. Exacto. Eso es lo que pasa, esa es la lógica de la dificultad que tienen entonces, no sé si lo que tú intentaste fue, por ejemplo, te levantabas siempre a las 7 y te empezaste a tratar de levantar a las 6:30, o a las 6, o a las 5 A y las media. 5 me levantaba. Ya. A las Y antes 5. de eso, ¿a qué hora te levantabas? Antes a las 7:30, 7:30. O sea, 2 horas por lo menos. Sí, pero ese 7:30 igual andaba como, sí, relativamente bien con mi tema. Cuando me Ya. levantaba a las 5 andaba súper bien con los horarios. Con los horarios. Con los horarios, Pero, claro. pero con el cansancio. Los primeros días, claro, me costaba un poco acostumbrarme con el tema de los tiempos con el sueño, pero ahora me las gana, no sé, mi comodidad, el estar Sí, calentita en la cama, no sé. exacto. Entonces, fíjate, ¿qué hábitos son útiles cuando uno quiere empezar a levantarse más temprano? Primero, El no tener una hacer, a mí sí, por lo menos me resultó el tema de hacer una rutina, perfecto, perfecto. Y la rutina son hábitos, ¿sí? claro, Porque son conductas que yo repito hasta que se hacen automáticas. Pero claro, ¿qué es lo que sirve para levantarse temprano, por ejemplo? No tratar de levantarse 1 o 2 horas antes o más temprano de un día para otro. Divide el pastel. claro, Semana 1, 10 minutos. Me despierto a las 7, me voy a empezar a levantar 10 para las 7. ¿Sí? Semana 2, 20 para las 7. Semana 3, 6 y media. ¿Sí? Vaya pasando de 10 en 10. ¿Sí? Segundo hábito. eso yo no lo hice. Tal vez por ¿Cómo? eso, que eso yo no lo hice. Yo el cambio lo hice así de un día para otro. Tal vez por eso no me resultó Sí. a lo largo Porque del estuviste tiempo acá. y volví. Mira, Claro, porque estuviste acá. Tú estás demostrando esto. Mira. Pip, 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 pip. Tú estás demostrando esto. ¿Sí? claro. Sí, Tú estuviste, te caíste en el abismo de la desilusión y por eso probablemente no quisiste seguir. Porque hay otras cosas que claro, también nos ayudaron a que se sostuviera. Y entonces lo que realmente sucede fue esto y lo que tú querías era esto. claro. ¿Sí? Que se mantuviera. Y por eso esta curva es más lenta, ¿sí? Está más extendida, porque hay este periodo que es el periodo de adaptación. ¿Mm? ¿Sabes Entonces, lo otro que a veces tal vez nos resulta es que uno cuando quiere conseguir alguna meta o algún hábito, uno a veces se mentaliza con que este cambio es lineal, como que siempre vas a estar como que todo para arriba, y no, pues a veces un día bien, después mal y es como paulatino todo el tema. sí, sí. Por eso, dividir el pastel. ¿Alguien más tiene algún hábito que quiera instalar en su vida hoy día? Oye, José, yo no sé si será en un comentario en realidad Sí, a lo que tú nos has ido conversando, dale. me genera esta duda de eh, hacer cambios de manera gradual. Ujú. De pronto hay cosas que son, o sea, lo veo como una ley de umbrales, del todo nada, la Ujú. ley del todo nada en fisiología celular. Que si no está el estímulo no se genera el efecto. Entonces, ¿qué opinas tú de eso? De pronto que tú consideras que todos los cambios en este sentido de gradual son comparativamente de mejor calidad que un cambio radical, por ejemplo. Me pasó con el consumo del azúcar y la sal, que dije, no, lo compro ¿Ya? más en el supermercado y desde ahí me siento más liviano, no duele más las rodillas cuando hago alguna actividad. Sí. La fuente, buena pregunta, Víctor. La fuente motivacional del hábito, ¿sí? Es distinta a la fuente motivacional del cambio. ¿Sí? Pueden ser sutiles las diferencias, pero si yo quiero cambiar algo, eh, por ejemplo, estoy prediabético, ¿sí? Y no tengo, o tengo antecedentes, entonces no tengo que consumir, tengo que cambiar esto, ¿sí? No me sirve seguir haciéndolo, ¿sí? Lo voy a cambiar. Pero el instalar un hábito sí necesita de esta instalación gradual pero constante, ¿sí? Para ir incrementando en el tiempo, para que se instale como hábito. Por ejemplo, yo dejé la Coca-Cola, yo tomaba 1 litro de Coca-Cola al día, 1,5 litros de Coca-Cola al día, ¿sí? Y la dejé de un día para otro. ¿Sí? Yo fumaba y hice varios intentos de dejar de fumar y me resultaban de 2 a 3 años. ¿Sí? Ujú. Pero la última vez que dejé de fumar, y esa fue la vez definitiva
y ya no volví a acercarme a un cigarro fue cuando mi hijo, el más grande, me escondió una cajetilla de cigarros. Y yo la encontré y le pregunté, ¿y por qué hiciste esto? Y me dice, porque no quiero que te mueras. ¿Sí? Y fue, listo, con eso yo ya no necesité más ningún otro estímulo para dejar de fumar. Entonces, la relación entre el estímulo y recompensa es distinta porque cuando yo quiero instalar un hábito que no tengo, ¿sí?, presente, y que no responde a una motivación extrínseca, que tiene que ver con, por ejemplo, esto es la ganancia que voy a obtener, sino que más bien es porque lo necesito hacer para sentirme bien conmigo mismo. Ese es un cambio de identidad. ¿Sí? No es que cambie mi identidad general psicológicamente, sino que soy una persona que quiere habitar este ser que no quiere consumir más azúcar, que quiere bajar el consumo de sal, etc. ¿Sí? Oye, José, Entonces, entonces tú sí. podríamos decir que en este lenguaje de los emprendedores, como que las personalidades son bien avasalladoras, no sé, estaba leyendo el mensaje de esta persona que dejó ahí como como una crítica, no sé cómo tomarlo, una diferencia de opinión, pero por lo que tú nos comentas, es como yo lo asocio a los animales, al mundo animal, encuentro que esta ¿Mm? mentalidad de hormiguita, de hormiga, de ir sumando pequeñas Sí. cosas, pareciera ser una buena estrategia en relación a esta concepción de, ay, por todo, ay, soy el león de la jungla, Sí, el tiburón del mar. lo que hace la diferencia es la constancia, la persistencia y la intención del cambio, ¿sí? La intención de lo que quiero hacer. ¿Sí? Que es distinto a lo que compartió Marcelo en el chat, es más bien un juicio, que viene un poco de, y lo... eh, tú lees y dices, cuando tú lees, por ejemplo, es Claro, absurdo, eso es un juicio de valor que viene probablemente de su experiencia, y sobre eso yo no me puedo hacer cargo. no, como la banda que este taller es como sernos nuevas formas de ser explotados. Ah, una cosa así. Es que, claro, se fue como en una mirada más, y te dije, no soy O un sea, animal, no me puedo adaptar. Éxito. Lo siento, ya te dije que no soy un no, que esta animal, no me psicología puedo... positiva es una nueva forma de explotación, encubierta. Claro, claro. Eh, claro, son juicios, no hay mucho que hacer sobre eso. Ahí está el foco atencional, si uno decide ver la evidencia o decide ver como lo que yo creo que es algo que estoy viendo, digamos, ¿no? Eh, y por eso o uno engancha o no engancha, digamos. Es súper legítimo y súper... Ahora, en el mundo del emprendimiento, lo que uno conoce, lo que uno sabe, lo que resulta, es esta persistencia, ¿no? Como el estar permanentemente sobre lo que tengo que hacer, sobre lo que tengo que cambiar, sobre lo que tengo que instalar. Si no soy bueno haciendo redes y me molesta tener conversación y me molesta generar redes, probablemente mi emprendimiento va a estar siempre circunscrito, a la supervivencia, así como estar al límite de, de lo justo, ¿sí? Eh, y quiero terminar porque nos está viendo el tiempo, quiero ir con las claves y los tips acá. Que está acá. Entonces, ¿cómo los trabajamos? ¿Sí? Primero, entender que los efectos de los hábitos se multiplican en la medida en que los repites cada día. ¿Sí? Eh, Nuevamente, el foco es cuando yo quiero agregar algo. Para el que quiere leer más, no trate de leer un libro en una semana si nunca lo ha hecho. ¿Sí? Porque va a resultar amenazante para mi estabilidad, por decirlo así. ¿Mm? Entonces, divide el pastel. ¿Tienes ganas de leer? Perfecto, ya está lo primero. Segundo, ¿tienes el tiempo para leer? No. Entonces, defínelo. Define un bloque donde tú sientas que puedes leer y puedes dedicarle un tiempo a la lectura. Entonces, le puedes dedicar 10 minutos al día, que esos 10 minutos sean focalizados en esas 3, 4, 5 hojas. ¿Sí? Si lees 5 hojas al día, son 50, son 150. ¿Sí? Eh, si lees 3, para el que quiere escribir, siempre he querido escribir, pero me siento a escribir y entonces escriba 3 hojas diarias, póngase la meta, escribir 2 hojas diarias. ¿Sí?
en 10 días va a tener 20 hojas, ¿sí? En un mes va a tener 60, y así, ¿sí? 80. Y no se va a dar cuenta cómo han pasado 3 meses en donde ha tratado y no ha podido porque quiere empezar a escribir todo el libro, ¿sí? Y se frustra porque cae en esta curva, ¿cierto? Y no sigue. Y entonces pasaron 3 meses en donde usted pudo haber escrito 180 páginas, ¿sí? Y eso es lo que hace la diferencia. Los resultados son los indicadores reactivos de los hábitos. Entonces, cuando yo veo que efectivamente esta semana escribí 15 páginas, wow, heavy, porque si esto yo hubiese tratado de hacerlo en un día, escribir 15 páginas en un día no lo hubiera logrado. ¿Mm? Pero escribí 3 diarias. Me resultó. Al final tuve las 15 hojas. ¿Sí? Lo que ocurrió fue que el indicador lo modifiqué. Entonces no era tener 15 en un día, sino que era 15 en el sistema, en el proceso. Por lo tanto, hay que entender los procesos, que son los sistemas que organizan las acciones para obtener resultados. Entonces, cuando yo divido el pastel, tengo que organizar mi entorno. Entonces, si yo quiero escribir, a mí me gusta escribir, pero estaba escribiendo poco, entonces empecé a escribir, pero empecé a escribir muy temprano en la mañana, cuando no estaban mis hijos, cuando no tenía que preocuparme de la casa, le dedicaba 30 minutos a la escritura. Lograba sacar 2 hojas. 2 hojas que si no defino ese bloque de 30 minutos y lo trato de hacer a media, entre medio, cualquier cosa, no existen. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante dividir el pastel, como dice ahí. Comenzar con acciones pequeñas. El 1%. No aspires al 100% al tiro. Esto lo comparto desde 2 fuentes. Una, desde lo que a mí me resulta, ¿sí? Desde lo que estoy leyendo hoy día diariamente. Tengo un montón de libros que hace un par de años estaban ahí de adorno. Hoy día puedo decir, mira, estos son los libros que me he estado leyendo, ¿sí? Y leo un montón de libros, porque voy dividiendo el pastel, ¿sí? Escribo lo que no escribía antes, porque dividí la cantidad de hojas que quería escribir, ¿sí? Camino, antes no caminaba, y ahora salgo a caminar 5 minutos. En el acumulado, ya estoy caminando media hora en la semana, ¿sí? Entonces, yo podría perfectamente decir, no tengo tiempo para caminar, pero me estoy dando 5 minutos al día. Estoy caminando media hora en la semana, ¿sí? Estoy caminando 2 horas al mes. Es distinto a decir, no estoy caminando, ¿sí? Y cuando eso ya se instala como hábito y mi sistema ya empieza a acomodarse a esto y se adaptó, yo empiezo a caminar 10 minutos al día, ¿sí? Porque ya incorporé el hábito de ponerme la zapatilla, el pantalón y la chaqueta y salir, ¿sí? Ya no lo doy vuelta, automático, ¿sí? Ya no tengo que buscar dónde está la chaqueta, ya sé dónde está colgadita, la saco, me pongo, salgo, vuelvo, listo, ¿sí? Se hace parte de acciones automáticas, ¿sí? Bien, y así es como llegamos a las 5 para las 6 de la tarde, sin el ánimo de explotarlos y explotarlas, sin el ánimo de que sean borregos de la cultura, más bien de que puedan integrar herramientas que les van a servir en el día a día para maximizar su desempeño, tanto en lo que tiene que ver con los procesos adaptativos, como con la integración de hábitos, ¿sí? Les cedo el micrófono, Catherine, Nicolás, Maritza, Víctor, María José, Diego. Invitaría a Marcelo, pero se fue, lo perdimos. Ahí hubiéramos tenido un buen debate. Súper Sí. bueno igual tener una postura delante de cualquier tema, así que todo súper respetable. No sé si alguien sí, quiere... ahí solamente hacer la de abogado del diablo, nomás que es importante hacer la distinción entre posición o posturas y el juicio, ¿sí? Porque efectivamente la psicología positiva es una disciplina, ¿sí? Está respaldada por distintas entidades, digamos, no es que no exista. Lo mismo lo integrativo, la mirada del coaching integrativo está certificado por varias certificadoras internacionales, y la adaptación la ha estudiado desde Darwin
hasta Thorndike. La lámina 1 Seligman. pusiste que tenía ciertas credenciales y tenés magíster. Cuando llega a ese grado ya no es necesario citar todo lo que dice, entonces Claro. igual un poquito Claro. ahí. No sé. A mí me gustó la capacitación, estuvo re buena. Conversamos incluso en los grupitos por Zoom, los 5 minutos. Conocí ahí unas personas que trabajan con emprendimientos muy, muy geniales, por lo que pude conversar. Buenísimo. Y eso igual me gusta de esto, saber que hay mucha gente con ideas en distintas partes de la región, cambiando algunas cosas. Como dices tú, no es que van a cambiar el mundo entero de un día para otro, pero pequeñitas No, cosas. para nada. sí. Para nada, pero cualquier cosa, yo estoy seguro que la Carolina, si se empieza a levantar 5 minutos antes, 10 minutos antes, en 3 meses va a cumplir levantarse 1 hora y va a ganar 1 hora al día. Mañana comienzo. Bien, bien, Carolina, ahí me va contando cómo funciona eso. Claro. Bien, Catherine. Muchas gracias a Si todas y alguien más todos. quiere hacer algún comentario ya para ir cerrando. Por mi parte, estuvo muy bien. O sea, en cuanto a la parte psicológica, pues no somos animales. Así como dice Marcelo, no somos animales. Tenemos un poco de raciocinio y yo creo que en cuanto al hábito, nosotros lo debemos siempre, si es de nosotros, llevarlo a cabo, yo creo que con propósito y con bastante disciplina lo podemos hacer. Y en cuanto a la creatividad, se me parece súper bien porque al fin y al cabo, pues, parte psicológica siempre está llevando al mundo a hacer cosas geniales y a hacer cosas para cautivar las mentes de las demás personas. Si no, no fuéramos humanos y ninguno pensáramos diferente. Exacto. Por eso es Exacto. mundo. Gracias, María José. Bien, María José, muchas gracias por eso. Bien, muchas gracias al Centro de Negocios nuevamente por abrir estos espacios y generar estas actividades. Obviamente quedan invitados a seguir todas las actividades del Centro de Negocios y ahí, como dice Diego, a seguir en el canal de YouTube todas las actividades que hace el Centro de Negocios. Gracias, Catherine, por la invitación. Gracias a ti, José, y a todos por participar de esta capacitación, dar sus opiniones ahí. Ojalá les pueda servir, lo pongan en práctica. La idea es que esto haya sido lo más motivante posible para que ya empezar a cambiar pequeñas cosas, tanto en su vida, en sus emprendimientos, en todas las áreas. Así que muchísimas gracias y que estén súper bien. Nos vemos en un próximo taller. Un abrazo grande. Cuídense mucho.